Hola, mi nombre es Paul Alexander Ríos, soy profesor de Economía de la Universidad de Antioquia y además candidato a Magíster en Creatividad e Innovación en las organizaciones. En este curso hablaremos sobre ideación. ¿Qué se necesita para generar ideas? Que es un paso supremamente importante en todo proceso de emprendimiento y en todo proceso de innovación. En algún momento hay que crear ideas diferentes, rompedoras, que sean distintas, porque de eso se trata de innovar. Cuando se generan ideas hay que tener en cuenta que en nuestro cerebro ocurren dos procesos mentales muy importantes: la divergencia y la convergencia. La divergencia no traduce más que cantidad. La cantidad te va a ayudar a generar un paquete de ideas mucho mejor porque en tu cerebro ya hay ideas preconcebidas. Y viene el otro proceso mental, la convergencia. Cuando ya tenemos una gran cantidad de ideas, hemos sacado una gran cantidad de ideas durante unos minutos en grupo o individualmente, llega el momento de escoger. Es ahí donde, a través de técnicas cualitativas por lo general, empezamos a hacer discusiones cortas en las que organizamos las ideas en categorías, sacamos subgrupos, podemos encontrar criterios, entonces empezamos a hacer una serie de técnicas a través de las cuales podemos escoger las ideas. Recuerda que la innovación es transgresora. Para innovar necesitamos escoger las ideas que no se parezcan a lo que ya conocemos, a lo que es diferente. Muchas veces lo que nos hace sentir incómodos es porque ahí está algo que no conocemos, nos da miedo, pero ahí está la verdadera innovación. Es como hacer un gran embudo de ese montón de ideas, los metemos por el embudo de la convergencia para tender a sacar la menor cantidad posible, pero que sean efectivas. Normalmente lo que se hace es poner una serie de criterios y a través de esa serie de criterios en conversaciones cortas, organizar las ideas, ponerlas en grupos y poder hacer una propiedad que tenemos los seres humanos, y es la propiedad de generar categorías. Generamos categorías y a partir de eso seguimos generando nuevas formas de la idea para pasar a los procesos de implementación. Y ha llegado la hora de aplicar técnicas de creatividad para generar una gran cantidad de ideas. Pero antes de explicarte algunas de esas técnicas, queremos mostrarte unos pequeños trucos para que las sesiones de ideación sean mucho más fructíferas. Truco número 1. Conocemos estos pequeños papelitos que se llaman los POSIT y se han vuelto una gran herramienta a la hora de hacer sesiones de ideación, porque permiten mover las ideas y organizarlas a la hora de hacer la convergencia, pero tenemos que aprender a usarlos bien. Primera cosa para usar los POSIT: una sola idea por cada papel. Por eso es que ustedes ven que en las sesiones de ideación hay gran cantidad de estos papelitos, porque la idea es que puedas poner lo que quieras y puedas cantidad. Recuerda la divergencia, mayor cantidad. Truco número 2, el marcador. Lo ideal es usar marcadores de este tipo de plumilla o un lapicero que tenga un trazo delgado para que puedas escribir grande en el post-it, o más que grande, para que puedas escribir muy claro y que todos te puedan ver. Una de las grandes propiedades de idear de esta forma es lo visual, poder ponerlo y que todos lo veamos, pero si escribimos con lápiz o con otros elementos que hacen ver la letra muy pequeña, se vuelve complejo el poder organizar las ideas y entender cuáles son las relaciones que hay entre el grupo de ideas que estamos generando. Truco número 3, el tipo de letra. Se recomienda hacer un esfuerzo para escribir en las sesiones de ideación con letra tipo la que usan los computadores, letra imprenta. Es decir, es mucho más entendible si yo pongo una palabra, por ejemplo, hola, que si yo en el lápiz pongo algo así, como la segunda, hola, escrito con letra cursiva. Yo sé que todos en este truco me van a decir: pero es que mi letra es horrible, y yo estoy en ese grupo, mi letra es horrible, pero he aprendido a que en las sesiones de ideación hago el esfuerzo de escribir de la primera forma. No tan grande como lo hice acá para que lo vieran, pero sí de escribir de una forma abierta para que cuando los demás me lean en la pared entiendan lo que quise decir, me vean fácilmente y no se vean en la necesidad de devolverse a quien hizo la idea para preguntarle: pero ¿qué dice acá? Esta palabra, ¿qué es lo que dice? ¿Qué quisiste decir? Eso demora las sesiones, complica y a veces molesta el ambiente de los que están ideando. Entonces el truco número 3, letra de este tipo. Truco número 4. Los deseos no son ideas. Muchas veces en las sesiones de ideación, cuando terminamos de hacer la sesión, sentimos que las ideas no son buenas. Y saben, la verdad es que muchas veces ni siquiera son ideas. Lo que ha pasado es que tenemos una gran paleta de deseos, pero no tenemos ideas. Las ideas se empiezan a concretar cuando en su redacción empieza a aparecer un cómo. ¿Cómo voy a hacer eso? Y ahora vamos a ver cómo hacer eso.
Veamos entonces la diferencia entre un deseo y una idea en una sesión de ideación. Ojo, los deseos son importantes, los deseos muchas veces llevan a los objetivos. Los deseos son importantes en la medida que puedo decir cómo quisiera cambiar el mundo. Pero ya a la hora de idear, en el plano de la ideación, los deseos se quedan simplemente en eso, en una aspiración, en un deseo, y no hay un cómo que nos lleve a generar una idea. Entonces, por ejemplo, digamos que se ha dado cuenta el Ministerio de Educación que los niveles de lectura en los niños son muy bajos y decide hacer una sesión de innovación o de ideación para generar ideas alrededor de este tema. Y empezamos a soltar ideas. Y alguien dice que los niños se interesen por la lectura. Ahí falta algo, que los niños se interesen por la lectura es un deseo, pero le falta un cómo. Si pusiéramos un cómo, por ejemplo, crear un concurso interescolar de libros en donde los niños previamente lean algo y luego concursen entre ellos con preguntas, ahí ya empieza a haber una idea, porque hay un cómo, concurso interescolar, por ejemplo. ¿La idea es buena, mala? No lo sé, pero ya empieza a tener forma de idea. La base de la mayoría de técnicas o de casi todas las técnicas de generación de ideas es la famosísima lluvia de ideas. Y si eres una persona curiosa y vas ahora al internet o a la biblioteca y buscas sobre lluvia de ideas, de pronto te encuentras investigaciones donde te dicen que la lluvia de ideas no funciona. Es verdad, se han hecho investigaciones que muestran que la lluvia de ideas en grupo es casi tan efectiva como individualmente, o sea, pierde su poder. Pero hay una cosa muy importante con la lluvia de ideas. Si te quieres entrenar para generar mejores ideas, lo que sí es importante en la lluvia de ideas es interiorizar las reglas básicas de la lluvia de ideas. Porque si tú interiorizas las 4 reglas básicas de la lluvia de ideas, cuando estás generando cualquiera de las técnicas, incluida la misma lluvia de ideas, vas a hacerlo de una manera fluida, diferente, sin temores, no te vas a bloquear. Veamos entonces las reglas de la lluvia de ideas. Regla número 1. Lo importante es la cantidad. Necesitamos inicialmente hacer divergencia, necesitamos gran cantidad de ideas. Lo importante es que hagas muchas ideas sin parar. Regla número 2. No bloquearse y no bloquear a los demás. Dicho de otra manera, todo está permitido. Por más alocado que suene, en este momento estamos en un proceso divergente. Ahora hablamos del proceso convergente, pero el proceso divergente nos lleva a que no importa si la idea suena muy alocada, suena muy distinta, eso puede ser una idea válida, puede ser el puente a una mejor idea. Regla número 3. Combinar con los demás. Trabajar también con las ideas de los otros, o si es la lluvia de ideas es hablada, escuchar las ideas de los otros y a partir de lo que él diga, hacerle una mejora. Si la lluvia de ideas es escrita, leer los papeles de los demás cuando me sienta bloqueado y a partir de eso hacer combinaciones, mezclas de las ideas de los demás. Regla número 4, que tal vez es una de las más importantes, no juzgar, y estaría dividida en 2, no juzgar y no juzgarse. Es decir, ante la idea del otro, eliminar las negaciones. La censura está prohibida. Lo que mata las lluvias de ideas es cuando, por ejemplo, alguien dice, ¿y qué tal si hiciéramos una nave espacial? Y alguien dice, no, es muy alocado. Ahí ya la lluvia de ideas empieza a perder fuerza. Hay que dejar que las ideas fluyan. Otro concepto complementario y muy importante para la ideación, complementario a la lluvia de ideas, es los puentes mentales. Muchas veces he visto que la gente, cuando estamos en sesiones de ideación, se siente bloqueada porque no le llegan nuevos estímulos, no le llegan nuevas ideas a la cabeza. Pero practicando un poquito este truco que les voy a mostrar, van a ver que poco a poco el cerebro empieza a encontrar muchas más conexiones y son los puentes mentales. ¿Y en qué consiste? Simplemente en entender que cualquier estímulo que tenga yo lo puedo utilizar sin importar de dónde venga la conexión. No tengo que pensar si la conexión es buena o mala. Voy a dar un ejemplo con un juego que se llama el juego Wake Up Brain, que es un juego de innovación que tiene una serie de figuras en unas cartas. Entonces, por ejemplo, yo voy a sacar cualquiera de estas cartas y me sale esta carta. Esta carta es de personaje y es Juana de Arco. Hacer puente mental, vamos a hacerlo inicialmente solo con conceptos. Entonces, Juana de Arco. Juana de Arco me hace acordar de Francia. Francia me hace acordar del pan baguette. El pan baguette me lleva a Ratatouille. Ratatouille me lleva a película de muñequitos. Película de muñequitos me lleva a Aladino. Aladino me lleva al Medio Oriente. El Medio Oriente me hace acordar de la arena de las pirámides. Las pirámides me hacen acordar de los desfalcos al sistema bancario colombiano. Los desfalcos al sistema bancario colombiano me llevan a la pobreza en Colombia. Entonces miren cómo
la idea que me llega a la cabeza la tomo de una vez y la conecto con otra que es subsiguiente. Si hago este ejercicio que acabo de hacer 2 o 3 minuticos al día, poco a poco voy a ver que las conexiones me van a empezar a llegar mucho más fluidas. Estos puentes mentales son muy importantes porque son la base también de muchas técnicas, por ejemplo de las conexiones forzadas. Entonces vamos a mostrar un puente mental, pero combinado pues a la vez vamos a estar mostrando una conexión forzada, que es una de las técnicas más fructíferas a la hora de lanzar ideas. Supongamos que nuestro problema de ideación es cómo mejorar la floricultura en el oriente antioqueño. Cualquier idea que nos sirva para mejorar el proceso de floricultura o promover el proceso de floricultura en el oriente antioqueño. Entonces hacemos un truco de puentes mentales, que es tener una baraja o algo donde tenga muchas imágenes, sacamos al azar, revolvemos para que en realidad sea aleatorio, sacamos al azar y nos permitimos que la carta que nos salga, no importa cuál sea, nos sirva de estimulante. En este caso nos salió la pregunta. Entonces podríamos decir, ¿cómo mejorar el oriente antioqueño a través de todo lo que nos inspire la pregunta? La pregunta me inspira, por ejemplo, duda. Entonces podría decir, ¿qué tal crear una línea de flores de la duda? Una línea de flores que cuando se saque al mercado llegue empacada en secreto y no sepamos qué nos va a sacar, y cuando la abramos nos genere una sorpresa. El concepto de pregunta también me hace hacer puente mental, por ejemplo, con los socráticos, los filósofos socráticos. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, mejorar el proceso de floricultura en el oriente, preguntándonos cómo hacen las flores o cómo son las flores en Grecia? Entonces haríamos una búsqueda, empezaríamos a encontrar información y nos daríamos cuenta, por ejemplo, de que en Grecia hay unos procesos antiguos de cultivo que no aplicamos acá y que los podríamos aplicar, por ejemplo. Y así sucesivamente, cualquier estímulo nos podría servir. Otra de las técnicas de generación de ideas más usada es el Scamper. El Scamper es un acrónimo creado por Bob Ehrler, un autor que, partiendo de las ideas de otro autor, el creador de la lluvia de ideas, Alex Osborne, crearon una lista de preguntas para cuando en las ideaciones te sentís bloqueado, no puedes seguir. Entonces hay unas técnicas de preguntas que te ayudan a continuar, a hacerte preguntas que te ayuden a generar mayor cantidad de ideas. Entonces cuando una sesión se empieza a bloquear, el que la está administrando tiene el as bajo la manga de empezar a sacar preguntas Scamper para que las personas empiecen a generar diferentes tipos de idea. ¿Qué significa el acrónimo Scamper? Es el acrónimo de sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otros usos, eliminar y reordenar. Sustituir consiste en el proceso que quiero hacer ideación, sea producto o servicio, sustituirle algo. Ojalá algo que sea definitivo en la pieza. Por decir algo, querés generar ideas para mejorar las aulas de clase de la universidad. Sustituirle algo importante sería sustituirle, por ejemplo, los alumnos, sustituirle los profesores. Entonces, por decir algo, podríamos sustituir el profesor por una serie de videos grabados en la calle con personas haciendo una labor, por decir algo. Entonces estoy sustituyendo uno de los elementos del proceso y cambiando. A partir de la sustitución empiezo a lanzar ideas que se me ocurran. Combinar. La segunda letra del Scamper, combinar, nos invita a tomar objetos, cosas del ambiente, cosas que se nos ocurra, a combinárselas a lo que estamos trabajando. Combinar puede ser combinarlo de forma física, es decir, por ejemplo, a un producto adicionarle otra cosa, por ejemplo, como cuando a los celulares le insertaron las cámaras, pero también podría ser combinarle un concepto, por decir algo. Combinarle el concepto de ultraseguridad a un celular me llevaría, por ejemplo, a crear un celular de titanio que cuando se caiga rebote y me devuelva la mano, por decir algo, o que sea súper resistente y que le pueda meter un carro encima, porque le estoy combinando un concepto, el concepto de ultrafuerza, por ejemplo. La copia creativa es muy fructífera. Tú lo que tienes que hacer es primero preguntarte qué hace a alguien diferente o algo, y ojalá de un sector bien alejado de lo que hacemos. Entonces, por decir algo, tú podrías adaptar los procesos financieros de un banco a la forma en que se dictan las clases en una universidad. Tú podrías adaptar, por ejemplo, las características del Magic Kingdom en Estados Unidos, lo que pasa allá se lo podrías adaptar al proceso de paz, por decir algo. Entonces podrías empezar a combinar cosas de un proceso o un factor diferente
Preguntarte primero cómo se hacen las cosas allá y luego adaptárselas al proceso que estás trabajando. Modificar. Modificar en realidad son dos pasos, magnificar o minimizar. Magnificar uno de los componentes o minimizar uno de los componentes, llevarlo al mínimo. Puede ser la totalidad de lo que estás trabajando, puede ser un pedacito de lo que estás trabajando. Por decir algo, estás haciendo quieres mejorar el servicio de atención al cliente en la oficina de admisiones y registros de una universidad. Entonces puedes dividir el proceso y decir qué pasos tiene, y resulta que el cuarto paso es tomar el ficho, por ejemplo. Entonces minimizar la toma del ficho me permite, por ejemplo, pensar en ideas como, ¿y qué tal que el ficho fuera electrónico? Que yo pudiera entrar en mi celular y bajarlo antes de llegar, enturnarme antes de llegar, y así ahorraría papel y ya tendría el ficho. Minimicé el papel, en mi mente minimicé el papel, y eso me llevó a hacer un puente con la otra idea. O le puedo maximizar uno de los conceptos, magnificar uno de los conceptos. Por ejemplo, voy a magnificar el concepto de espera en el momento, entonces voy a hacer que la espera sea supremamente llamativa. Entonces, por decir algo, voy a utilizar el concepto de los aviones, donde nos sentamos en la sala a esperar el turno, pero en cada silla hay un pequeño televisor en donde puedo ir viendo las noticias mientras espero. La P del Scamper es poner otros usos. Simplemente es preguntarse para qué más me podría servir algo. Por ejemplo, las empresas de transportes de mercancía tienen miles de camiones. Se podrían preguntar qué otro uso le podría poner a los camiones. Entonces alguien podría decir, mira, por ejemplo, se mueven por todo el país, ¿por qué no ponerle vallas publicitarias? No pintarlos del color de la empresa, sino ponerles una valla publicitaria que lleve ideas de otra empresa. O por ejemplo decir, miren, como los camiones están tanto tiempo expuestos al sol, otro uso que podrían tener sería llevar paneles solares y ser una especie de paneles solares móviles que carguen energía, que luego cuando lleguen a su destino la puedan entregar la batería y ahorrar la energía, por ejemplo. Eliminar, la E del Scamper. Eliminar consiste en desaparecer por completo uno de los factores o de las partes de un proceso, de un objeto, de un producto. Es una de las técnicas más utilizadas. Un ejemplo muy famoso es el Circo del Sol, que cuando los circos estaban en decadencia y quiso hacer una mejora de lo que era el circo, empezó a preguntarse. Y entre las cosas que eliminó por completo fueron los animales del circo. Entonces sacó los animales y creó un circo sin animales, un concepto para su tiempo muy revolucionario, nadie se lo hubiera imaginado, todos pensábamos un circo tiene animales. También en ese tiempo se utilizaba mucho que los circos tenían varias pistas, tenían 3 pistas, bueno, en ese caso los redujeron, pero los animales sí los eliminaron por completo, eliminaron las grandes estrellas. Los circos antiguos se caracterizaban por tener grandes artistas, que el nombre del artista era el que llevaba el circo. Ya en el Circo del Sol todos son iguales, los actores no tienen, porque eliminaron el concepto de gran estrella. Reordenar, la última letra del Scamper. Reordenar, un truco fácil para reordenar es mapear primero las partes del objeto o mapear el proceso. Entonces tienes un proceso, pues lo escribes en post-it, vienes y dices primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso. O si tienes un objeto, listas las partes, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Los pones en el orden natural de las cosas y simplemente empieza a mezclarlos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en una taquilla de atención de la EPS el primer paso no fuera, cogiéramos el primer paso de llegar a la taquilla e inscribirse y lo pusiéramos de último? Inicialmente hay una provocación. O sea, lo último que hago es inscribirme. Eso a tu cerebro lo lleva a decir, uy, ¿qué pasó? Espérese, eso es raro. ¿Qué podría lanzar? La primera reacción es, no, eso no se puede. Pero si estás en una sesión de ideación y dices, todo se puede, voy a empezar a pensar ideas, se te podrían ocurrir ideas como que el concepto de que, el concepto de que pasé para el final la inscripción, también lo podría decir. Ese concepto es como si me hubiera llevado la inscripción para otro lado. Entonces, ¿qué tal si la inscripción fuera toda a la entrada, pero no con las personas, sino en una serie de pantallas con unos avatares que me hicieran una entrevista y me inscribieran en el proceso? Entonces así, por ejemplo, podríamos mejorar, porque podría partir unos procesos de inscripción que son molestos y ya la gente me atendería. Entonces la idea me sale porque reordené uno de los procesos. Recuerden que es muy importante en ideación no amarrarse a la forma del concepto. Si solamente pienso, bueno, me llevé para el final en la cosa y no se me ocurre nada porque eso no puede estar al final, no se trata de eso. Se trata de que eso automáticamente te dispare formas, valores, conceptos, y con todo ese conjunto de elementos en tu cabeza rápidamente lances ideas.
Recuerda que idea requiere de práctica, pero la práctica es barata, casi que gratis. Simplemente consiste en que cada mañana te levantes con el deseo de encontrar nuevas ideas, hagas algunos de los trucos que te hemos enseñado, cojas un papel y te digas, hoy voy a escribir todas las formas posibles de cosas blancas que se me ocurran. Al otro día dices, voy a escribir 50 ideas para mejorar el proceso de paz en Colombia y las escribes. Cuando llegas, esa práctica constante te va a llevar a generar mejores ideas. Así es que te esperamos y este apenas es un primer paso del camino. Tienes que seguir escogiendo las mejores ideas y pasar a prototiparlas para poder llevarlas al mercado.